El fin del mundo está grabado en las páginas de un texto milenario, un relato que ha desafiado el paso del tiempo y ha estremecido a generaciones enteras. Apocalipsis no es solo una palabra, sino el eco aterrador de un juicio final inminente. ¿Qué secretos guarda este mensaje codificado? ¿Acaso estamos viviendo los últimos capítulos de la historia humana? Desde tormentas devastadoras hasta señales en los cielos, muchos creen que las profecías bíblicas apuntan hacia una realidad inevitable y cercana. En cada rincón del planeta surgen preguntas sin respuesta, mientras antiguos símbolos resurgen con significado renovado. La Biblia no es solo una colección de textos sagrados, sino un mapa oscuro que detalla cómo terminará todo lo conocido. En medio de guerras interminables y crisis ambientales sin precedentes, esta narrativa cobra vida con mayor urgencia. Se trata del juicio final, donde cada alma será evaluada bajo la mirada implacable de la divinidad. No es un cuento para distraer o consolar, sino una advertencia profunda sobre consecuencias eternas y decisiones irrevocables. La imagen apocalíptica presentada en sus versículos describe catástrofes cósmicas que trascienden nuestra comprensión, estrellas cayendo como lluvia ardiente, mares volviéndose sangre y cielos rasgándose en desesperación, fenómenos tan impactantes que desafían toda lógica científica moderna. Sin embargo, detrás de estas visiones hay enseñanzas ocultas sobre esperanza y redención para quienes estén dispuestos a escuchar. ¿Quiénes serán los protagonistas cuando llegue ese día decisivo? Ángeles poderosos desatando plagas devastadoras, bestias simbólicas encarnando el mal supremo y hombres enfrentando su destino final sin escapatoria posible. El Apocalipsis revela también misterios sobre el Anticristo, la gran tribulación y la batalla definitiva entre fuerzas celestiales y demoníacas, elementos que han inspirado desde pinturas hasta películas, pero cuyo verdadero significado permanece envuelto en enigmas teológicos profundos. Esta historia no ofrece finales felices fáciles ni soluciones simplistas. Confronta al ser humano con su propia naturaleza frágil e imperfecta frente a verdades universales e inexorables. Mientras muchas culturas buscan respuestas ante incertidumbres globales crecientes, este relato antiguo sigue siendo fuente inagotable de debate e interpretación apasionada. Nadie puede negar su impacto ni su capacidad para generar miedo o fascinación al mismo tiempo, porque habla directamente a lo más profundo del alma humana, nuestro temor al abandono definitivo y anhelo por justicia eterna. Cada símbolo descifrado abre puertas hacia dimensiones espirituales, desconocidas, donde se librará la batalla más importante jamás imaginada por cualquier mente mortal. No es cuestión solo de fe o doctrinas religiosas específicas. Aquí yace una advertencia universal, disfrazada bajo figuras arcanas, destinadas a resonar más allá del tiempo mismo. Apocalipsis ofrece claves esenciales para entender cómo concluirá esta era turbulenta, marcada por caos creciente. Revela qué papel jugarán los hombres antes del amanecer definitivo o la noche eterna que amenaza destruirlo todo sin excepción alguna. Prepárate para adentrarte en una travesía intensa donde pasado, presente y futuro convergen hacia un desenlace inevitable, marcado por juicios imparciales e irrevocables decisiones finales que determinarán el destino eterno de quienes habitan este planeta llamado Tierra. Y futuro convergen hacia un desenlace inevitable, marcado por juicios imparciales e irrevocables decisiones finales que determinarán el destino eterno de quienes habitan este planeta llamado Tierra. En la Biblia, el Apocalipsis no es solo una profecía distante o una narrativa simbólica, es un relato vibrante y aterrador que revela cómo el fin del mundo llegará con una precisión asombrosa, cargado de señales y eventos que no pueden ser ignorados. Desde los tiempos antiguos, profetas como Daniel,
y Juan en la isla de Patmos han descrito visiones donde cielos se oscurecen, mares se agitan con furia incontenible y fuerzas sobrenaturales desatan caos sobre las naciones. El libro del Apocalipsis describe un juicio final en el cual todos serán evaluados según sus acciones. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida enfrentarán consecuencias eternas. Este juicio no será parcial ni influenciado por favoritismos humanos. Será justo, riguroso y definitivo. Un ejemplo impactante lo encontramos en la visión del trono blanco, donde los muertos son resucitados para rendir cuentas ante Dios mismo. Allí queda claro que ningún acto humano quedará sin respuesta ni olvido. Además, esta revelación contiene símbolos poderosos. Sellos abiertos liberan plagas devastadoras como guerras incesantes, hambrunas insoportables y enfermedades desconocidas. Cada evento parece anticipar catástrofes naturales o crisis globales actuales. La historia ha mostrado momentos que muchos interpretan como presagios del fin, desde terremotos masivos hasta pandemias inesperadas, eventos que sacuden a la humanidad, obligándola a reflexionar sobre su destino común. Por ejemplo, durante siglos se han registrado eclipses solares y lunares, coincidiendo con conflictos bélicos importantes o cambios políticos radicales. Estos fenómenos celestiales fueron tomados por culturas antiguas como avisos divinos inminentes. La Biblia insiste en estar preparados espiritualmente, porque nadie conoce exactamente el día ni la hora cuando estas predicciones culminarán en realidad tangible. Algunos relatos bíblicos enfatizan también la aparición de falsos profetas capaces de engañar incluso a los más sabios, fomentando confusión generalizada antes del desenlace final. Esto añade otra capa de complejidad al entendimiento humano sobre cómo discernir verdad entre tantas voces contradictorias hoy día. Lo fascinante es cómo estas escrituras milenarias siguen resonando con fuerza contemporánea mientras enfrentamos dilemas éticos y existenciales profundos vinculados al progreso tecnológico acelerado y crisis ecológicas alarmantes. Así pues, este primer vistazo al Apocalipsis nos confronta directamente con preguntas esenciales. ¿Qué significa realmente justicia divina? ¿Cómo podemos prepararnos ante lo inevitable? Cada palabra escrita invita a contemplar nuestra propia vida bajo esta perspectiva eterna, sin escapatoria posible, ni tregua temporal definitiva alguna hasta ese momento decisivo final. Lo inevitable, cada palabra escrita invita a contemplar nuestra propia vida bajo esta perspectiva eterna, sin escapatoria posible, ni tregua temporal definitiva alguna hasta ese momento decisivo final. El Apocalipsis, lejos de ser un simple relato catastrófico, se presenta como el enfrentamiento definitivo entre la justicia divina y la humanidad. Una batalla donde cada alma debe rendir cuentas. La Biblia describe este juicio con imágenes poderosas, libros abiertos en los que quedan registradas todas las acciones, pensamientos y motivaciones. Nada queda oculto ante la mirada omnisciente de Dios. Tal escenario puede parecer aterrador, pero también revela un propósito profundo: restaurar el orden perdido y eliminar todo mal que corrompe la creación. Considera el ejemplo del profeta Daniel, quien reveló visiones sobre reinos que caerían y serían juzgados por su corrupción. Estas narrativas no solo predicen catástrofes físicas, sino también morales. El juicio final es esa misma justicia aplicada a escala cósmica, donde las decisiones humanas encuentran su consecuencia definitiva. No se trata simplemente de castigo o recompensa inmediata, sino del cierre completo de un ciclo histórico, en el que el bien prevalece finalmente sobre la oscuridad. Este tema resuena en muchas culturas y religiones,
pero en la tradición bíblica adquiere una dimensión trascendental al prometer renovación total. El libro de Apocalipsis utiliza símbolos como los 4 jinetes para representar guerras, hambres, pestes y muerte, elementos que ya forman parte del sufrimiento humano cotidiano, pero intensificados hasta su límite extremo antes del desenlace final. Por eso, hay quienes ven estas señales presentes en los eventos actuales: conflictos globales encadenados, pandemias recurrentes o desastres naturales incontrolables parecen ecos antiguos reflejados en nuestro tiempo. Sin embargo, más allá del temor está la invitación a reflexionar sobre cómo vivimos cada día, si actuamos desde valores duraderos o simplemente cedemos al egoísmo pasajero. La historia bíblica nos recuerda también figuras emblemáticas como Noé o Lot, quienes fueron advertidos para prepararse ante juicios inminentes. Ellos representan esperanza para aquellos dispuestos a cambiar o aferrarse a la fe cuando todo parece perdido. En contraste, aparecen las consecuencias devastadoras para quienes ignoraron esas llamadas ciudades destruidas por fuego o agua. Simbolizan no solo destrucción física, sino pérdida espiritual irreversible. Esto enfatiza que el fin no es capricho divino, sino resultado lógico de elecciones libres hechas por personas responsables. Al concluir este tiempo apocalíptico descrito con tanta intensidad visual y emocional, viene lo más esperanzador: un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta promesa habla de redención completa donde lágrimas serán secadas definitivamente, y habrá paz verdadera, sin sombra alguna de maldad ni dolor eterno. Así pues, el juicio final marca no solo término absoluto para lo corrupto, sino inicio glorioso para lo renovado, un recordatorio constante acerca del valor infinito de nuestras decisiones presentes frente al misterio eterno, que todos compartimos. El Apocalipsis, lejos de ser solo un relato de destrucción, es también una narrativa profundamente simbólica que revela la lucha entre el bien y el mal, y cómo cada elección humana pesa en ese equilibrio. En la Biblia, este fin del mundo descrito no implica simplemente el término absoluto, más bien marca un punto decisivo donde se disgrega lo corrupto y emerge lo renovado. Este juicio final no es solo castigo, es una oportunidad para redención y transformación. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del juicio ante el gran trono blanco, se subraya que todos serán juzgados conforme a sus obras. Esto resalta la importancia de nuestras acciones presentes como semillas que definirán nuestro destino eterno. La imagen de los libros abiertos frente a cada persona simboliza esa transparencia total con la que seremos evaluados. La historia bíblica está llena de momentos donde decisiones aparentemente pequeñas tuvieron consecuencias trascendentales. Recordemos a Noé. Su obediencia fiel ante un mandato divino llevó a la salvación de su familia y preservó vida tras el diluvio universal. Ese evento antecede al Apocalipsis en cuanto muestra cómo Dios interviene para purificar y renovar la creación corrompida, el pecado humano. De manera similar, en las visiones proféticas del Apocalipsis aparecen símbolos como los 4 jinetes que representan calamidades inminentes, pero también llamados urgentes a cambiar nuestros caminos antes del desenlace definitivo. Es fascinante observar cómo estos textos antiguos anticipan conceptos modernos relacionados con justicia universal y responsabilidad colectiva. Aunque escritos hace milenios, abordan temas eternos que siguen siendo relevantes hoy. ¿Qué significa vivir con integridad cuando todo parece desmoronarse alrededor nuestro? El Apocalipsis revela que no existe fatalismo ciego, sino un llamado poderoso hacia una renovación consciente. Incluso cuando todo parece perdido para algunos sistemas o estructuras mundiales corruptas, hay siempre esperanza para quienes buscan alinearse con principios más altos.
Un dato interesante es cómo diferentes culturas han interpretado esos mensajes bíblicos, adoptando símbolos propios, pero manteniendo esa idea central, juicio supremo, seguido por renacimiento o condena definitiva, según las elecciones hechas durante la vida terrenal. Esto demuestra cuán profunda resuena esta narrativa dentro del espíritu humano universalmente. Al comprender esto desde una perspectiva amplia, podemos apreciar mejor por qué estas escrituras continúan impactando millones alrededor del planeta. Así pues, este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual frente al misterio eterno compartido por todos. Cada acción cuenta porque define nuestro lugar en esa historia cósmica mayor, donde justicia divina y misericordia forman parte inseparable del desenlace final, esperado desde tiempos ancestrales hasta hoy mismo. Al final, todo converge en una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Somos parte de un relato mucho más grande, donde la justicia divina no es solo un acto de juicio, sino también una manifestación profunda de misericordia. Esta dualidad nos invita a mirar más allá del miedo o la desesperanza. Nos lleva a reconocer que cada acción, cada decisión, tiene un impacto que resuena en esa historia cósmica mayor. La Biblia nos presenta este escenario no para asustarnos con imágenes apocalípticas, sino para despertar en nosotros la responsabilidad y la esperanza. Así, el fin del mundo no es simplemente un cierre definitivo, sino una puerta hacia una renovación prometida, un llamado a vivir con integridad y amor hoy mismo. En esta narrativa ancestral entrelazan las promesas de redención con las advertencias sobre nuestras elecciones, recordándonos que lo divino siempre busca restaurar lo perdido y dar sentido al caos aparente. Por eso, cuando contemplamos el Apocalipsis como algo inevitable y justo a la vez, comprendemos mejor nuestro lugar dentro del diseño universal. Nuestra existencia cobra un significado profundo porque formamos parte activa de ese desenlace esperado desde tiempos remotos hasta ahora. No somos espectadores pasivos ni simples casualidades, somos protagonistas llamados a responder con conciencia y valentía frente al destino común que compartimos. Entonces surge la pregunta esencial: ¿qué legado queremos dejar? ¿Cómo podemos transformar nuestra mirada hacia lo eterno sin perdernos en los detalles terrenales? La respuesta está en abrirnos a esa mezcla inseparable de justicia y misericordia que define el carácter divino, abrazar la certeza de que cada acto cuenta y contribuye al tejido sagrado donde se entrelazan perdón y verdad. Es ahí donde encontramos paz verdadera, no porque ignoremos las dificultades, sino porque reconocemos que hay propósito incluso en lo aparentemente oscuro o incierto. La invitación final es clara: vivir conscientes del juicio final, no como amenaza fatalista, sino como oportunidad para crecer espiritualmente, para reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás y con ese poder superior cuya voluntad última es bienaventuranza eterna para quienes actúan desde el amor genuino. Este mensaje resuena profundamente porque toca aquello esencialmente humano, la búsqueda constante por sentido y esperanza ante lo desconocido e inevitable. Nos desafía a ser mejores sin caer en dogmatismos rígidos o desesperanzas vacías. En definitiva, comprender esta visión bíblica del Apocalipsis transforma nuestra percepción del mundo presente y futuro. Nos impulsa hacia una vida plena donde justicia divina se encuentra inseparablemente ligada a misericordia infinita. Una combinación poderosa capaz de conducirnos finalmente hacia ese horizonte luminoso donde culmina toda historia humana bajo ojos eternos llenos de compasión. Que estas palabras sirvan para inspirarte a reflexionar sobre tu propia historia dentro del gran tapiz cósmico. Recuerda siempre que aunque enfrentemos juicios difíciles o cambios radicales anunciados desde antaño hasta hoy mismo,
La luz última proviene del amor inquebrantable, dispuesto siempre a renovar toda creación bajo su mirada sabia e infinita, y ahí reside verdaderamente nuestro refugio seguro frente al misterio supremo, llamado fin del mundo, según la Biblia.